A lo largo de esta presentación vamos a revisar los fundamentos de la evaluación basada en competencias. ¿Qué es la evaluación basada en competencias o EBC? Es un modelo educativo centrado en el estudiante. Se enfoca en el desarrollo de la competencia, que por lo regular va a estar desagregado en tres grandes elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. El resultado del aprendizaje, visto como atributo de competencia, es el elemento central. Y es importante tomar en cuenta que el tiempo para su consolidación es variable. Va a depender de cada individuo. No podemos llevar un proceso en serie donde todos los estudiantes consolidan en un mismo momento las diferentes competencias. Es un proceso individualizado. Una de las principales características de este modelo es que es un modelo abierto, a diferencia de los modelos de evaluación tradicional. Aquí el estudiante sabe qué es lo que le voy a evaluar, sabe las competencias que estoy esperando de él, y más que la asignación de una calificación, lo que importa es la consolidación de las diferentes competencias. Es un enfoque holístico que pretende vincular la parte escolarizada en sus dos componentes teórico-práctico y la vinculación hacia el sector productivo. Aquí el elemento central es tener bien claros los indicadores de los tres dominios: la parte del conocimiento, la parte de las habilidades, la parte de las actitudes, que se integra un poco con la parte de los valores y que de alguna manera son los elementos que describen una competencia. A diferencia de un modelo tradicional, donde regularmente evaluamos con pruebas estandarizadas, aquí lo que me interesa es evaluar el conocimiento de cada uno de estos atributos en sus diferentes rubros, no únicamente la parte conceptual. Uno de los principales referentes de manera global ha sido el proyecto Turing, desde la fusión de la Comunidad Europea hasta su migración a diferentes contextos educativos en educación superior. En América Latina se ubica el proyecto Alpha Tuning, donde se definen 27 competencias genéricas que son la base de la formación de los estudiantes en cualquier campo disciplinar y que de alguna manera marcan el contexto de la vinculación del conocimiento, la parte profesional, hacia el sector productivo. De hecho, para las empresas es mucho más importante que el alumno consolide estas competencias, y se parte de la lógica de que si se consolidan estas competencias es fácil que el alumno por sí mismo logre elementos de metacognición, de transferencia del conocimiento y de integración teórico-práctica. Estas son las 27 competencias genéricas que marca el proyecto Alpha Tuning para América Latina. Dentro de estas, si las analizamos de manera detallada, podemos observar que muchas de ellas corresponden a las competencias blandas o competencias transversales. No vamos a encontrar en la mayoría de los programas académicos una asignatura que se centre en la formación concreta de estas, pero son habilidades que todo profesionista debe desarrollar. Como ejemplo, las habilidades de comunicación, la capacidad de análisis y síntesis, por citar solo algunas. Este es un elemento crítico en la instrumentación de muchos modelos de educación basada en competencias. Los objetivos de aprendizaje se vienen trabajando desde la década de los 40 y están muy ligados a la taxonomía de Bloom con los famosos verbos. Básicamente lo que nos marcan es un propósito de lo que el alumno debe de llegar a saber o consolidar. El resultado de aprendizaje, por su parte, nos da elementos tangibles de lo que el alumno debe de demostrar para yo poder verificar que realmente se está consolidando el aprendizaje. En los modelos por competencias se ha tendido a integrar un elemento adicional, que son los indicadores o atributos de competencia, que no es otra cosa que las evidencias desagregadas de ese resultado de aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cuál es el error de diseño que se está cometiendo de manera global en muchos de estos programas? Que esos atributos de competencia están redactados como objetivos de aprendizaje. Otra vez nos dan un propósito de lo que debiera ser. No nos marcan indicadores reales concretos de lo que debe demostrar el desarrollo de esa competencia. Para su instrumentación, los enfoques por competencias y considerando que es educación superior
o en muchos casos programas de posgrado, cambia el perfil del docente. En educación básica regularmente es un profesor normalista que es habilitado para enseñar en un campo de conocimientos, español, matemáticas, conforme a cierto tipo de conocimientos concretos que el alumno debe de saber. En educación superior, por lo regular somos profesionistas de diferentes áreas que nos habilitamos como docentes. ¿Cuál es el punto crítico de esto? Precisamente la vinculación hacia el sector productivo. Hay programas de estudios en algunas instituciones que pasan años antes de que se actualicen. Sin embargo, la práctica constante de estos docentes les permite tener una vinculación y una visión real de lo que sucede en el campo laboral. Y de alguna manera lo que se pretende es que muchas de las estrategias de enseñanza partan de esa experiencia profesional del docente, donde de alguna manera el impacto final es el cumplimiento o la resolución de ciertas problemáticas sociales y el conocimiento amplio del mercado laboral en cada campo de conocimiento. Si se logran cubrir estos dos elementos, ¿qué implica para su instrumentación? Pues evidentemente una modificación en la visión del profesor, de pasar de un modelo tradicional a un modelo donde realmente se convierte en un facilitador, en un vínculo para que el alumno consolide un enfoque centrado en el estudiante, lo cual no implica, como malamente se ha interpretado, que el alumno tenga que hacer todo, que el alumno tenga que desarrollar los temas. Evidentemente los escenarios formativos los tiene que construir el docente. Otro de los elementos pues condiciona un cambio en la infraestructura escolar. De alguna manera debe de responder a estas necesidades. En muchos casos se basa en referentes internacionales, en términos del nivel de dominio que debe demostrar. Muchos de los programas de posgrado, la homologación de CONACYT de programas de excelencia y programas internacionales, se basa en la adopción de estos estándares. ¿Qué es lo que malamente se ha entendido aquí? La adopción de modelos o la adecuación de modelos. Un modelo que funciona muy bien en Japón, evidentemente no lo voy a poder contextualizar a la población mexicana. El contexto, el referente, el constructo social de la población japonesa es diferente al de la población mexicana. ¿Qué condiciona? Pues buscar estrategias y técnicas que vinculen realmente a un enfoque constructivista, que permita consolidar un aprendizaje significativo y autorregulado por parte del estudiante. En este sentido, la adopción de un enfoque constructivista básicamente se basa en la adopción de un papel activo por parte del estudiante. El alumno aprende haciendo, aprende interactuando con escenarios formativos muy parecidos a los que va a ser su práctica profesional. Y aquí podemos hablar de un aprendizaje situado, donde realmente trasladamos diferentes escenarios del campo laboral a el espacio formativo del estudiante. Y aquí de alguna manera, bajo este mismo modelo constructivista, se espera que el estudiante relacione la información que ya posee bajo esta lógica de lo que marca Piaget, de los conceptos de equilibrio, acomodación, asimilación, que le permiten ir reconstruyendo y ampliando su marco de referencia, no de manera conceptual, como en un modelo tradicional, sino realmente centrado y enfocado en la problemática social a la que se va a enfrentar. En la medida en que logramos y consolidamos esta reestructuración e integración del conocimiento, se favorecen procesos como el aprendizaje autorregulado, la metacognición y la transferencia del conocimiento. ¿Qué va a dar como resultado esto? El elemento final que buscamos en cualquier profesionista, la toma de decisiones y la solución de problemas. Pero una toma de decisiones y una solución de problemas basada en el análisis, en la síntesis y en el conocimiento de las diferentes implicaciones. Si el alumno va a emitir un diagnóstico, puede sustentar, puede argumentar el porqué de ese diagnóstico. Si el alumno va a generar un tratamiento, instrumentar un plan de intervención, puede dar ventajas y desventajas de lo que está haciendo, puede argumentar las diferentes implicaciones y las posibles eventualidades que se pueden ir presentando en el proceso. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento amplio del contexto. No lo aprendió de memoria como receta, sino de alguna manera hace una integración de los diferentes elementos de la competencia y los puede contextualizar dentro de una problemática social.
Para su instrumentación, ¿qué requerimos? En primer lugar, generar escenarios de aprendizaje que realmente estén contextualizados, que respondan a estas problemáticas y que sean integradores de los diferentes elementos que a nivel de conocimiento el alumno está integrando durante la carrera. Debe de involucrar elementos metodológicos, tanto de su práctica como de la metodología que se sigue en el proceso de enseñanza, como de la metodología misma de la profesión. Caso de medicina, la integración de un método clínico en diferentes contextos. Toda una sistematización que realmente le permite tomar decisiones. ¿Basado en qué? En los elementos y atributos de la competencia. Tienen que variar la parte de las estrategias educativas. En ciencias de la salud está muy casado el enfoque dirigido hacia la parte del aprendizaje basado en problemas, lo cual es bueno, pero no es la única estrategia. Aquí podemos integrar elementos de gamificación, enseñanza entre pares, aula invertida, análisis de casos, aprendizaje basado en proyectos, por citar solo algunos. Y diferenciar estas estrategias de las diferentes técnicas de enseñanza. Por técnicas de enseñanza podemos hablar del debate, de la simulación, entre algunos otros. Y de alguna manera las dinámicas y ambientes de aprendizaje son activos y son flexibles, en el sentido de que se van adecuando a las condiciones, a las características y al avance del grupo. Realmente lo que me importa es consolidar esta parte de la competencia. Un elemento central que genera mucha crítica en las instituciones donde hay evaluaciones de tipo departamental es que siempre se argumenta que la evaluación del profesor no coincide con la evaluación departamental. En esencia no tendría por qué coincidir. Un examen departamental es un examen de conocimientos. Me está evaluando ese componente de la competencia. El profesor en el día a día puede evaluar la parte actitudinal, que no puedo evaluar en un examen departamental. Puede evaluar la parte práctica, que también muchas veces queda fuera de los exámenes tipo opción múltiple, y que de alguna manera consolidan o complementan esta parte de la competencia. Se parte de una visión más complementaria, no fragmentada de la evaluación. Y por último, el análisis de la competencia de alguna manera impacta en la parte del diseño instruccional, de mi planeación de clase. Tengo elementos de competencia asociados a estos atributos que comentábamos. A partir de esos criterios yo voy a determinar el cómo los voy a evaluar. Una vez que tengo claro el atributo y la forma como voy a recabar la evidencia y la evidencia a la que espero llegar, la parte instruccional de cómo la voy a enseñar va a ir en concordancia con estos elementos, que realmente me permita garantizar estos elementos de la competencia, siendo un filtro para la sobresaturación de contenidos en el estudiante. Y al final, mi guía de evidencias únicamente va a corroborar que estas tres fases previas del proceso se pudieron consolidar en un enfoque basado en competencias.